El tema que vamos a considerar hoy se titula Verdaderamente este es el profeta. Continuamos con el relato de la alimentación de los 5,000, pero de hecho ahora nos vamos a enfrascar en la explicación, en los temas teológicos que van a salir de esto, que fue un acto milagroso que el Señor hace. Pero ya hay que recordar, el día de ayer nuestro pastor nos situaba, periodo de la Pascua, paralelos con Moisés, el gran profeta de Israel, y ahora vamos a sacar algunas lecciones. Jesús mismo va a decir algunas cosas que deben ayudarnos a comprender su carácter divino. Recuerden, esta semana en general estamos estudiando las señales de divinidad. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Padre Santo, queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que al aprender estas lecciones nosotros también tomemos la decisión de reconocer quién es Jesús. Amén. Y que podamos también descubrir si en nuestro corazón tenemos los mismos prejuicios, preconceptos de los cuales necesitamos ser liberados que tenían los judíos del primer siglo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, vamos a retomarlo desde el punto en que Jesús ha alimentado a todos, se reparten la comida, sobran 12 canastas y ahí la gente reacciona y su reacción es: queremos hacer rey a Jesús. Sorprendentemente, para ellos, tal vez también para nosotros, Jesús despacha a la multitud, se va al monte solo a orar, luego cruza el mar de Galilea, el lago de Galilea, para encontrarse con sus discípulos, salvarlos. Estoy resumiendo esto porque esa parte no la vamos a tocar. Y finalmente, la gente, la multitud está siguiendo a Jesús. Pastor, primero, ¿por qué esta reacción de la gente? Para ellos fue tan natural querer hacer a Jesús rey, aunque ayer medio lo tocábamos, hoy me gustaría comenzar con eso. ¿Y por qué Jesús va a aprovechar esto para enseñarles algo más grande todavía? Recordemos que las esperanzas del pueblo de Israel eran mesiánicas. Ellos esperaban un Mesías, un libertador, un Mesías que de paso había sido prometido. Solo que sí, en el camino ellos desvirtuaron el propósito principal de la venida del Mesías, era liberarlos del pecado, pero ellos pensaron solo de la liberación de la opresión gubernamental de Roma en este caso, porque a lo largo de los siglos pues, hubo diferentes gobiernos que subyugaron al pueblo de Israel, y ellos esperaban una liberación de enfermedades, de situaciones económicas. A veces me pongo a pensar, hermano Gerson, que son muchas las razones de que nosotros hacemos peticiones, ¿verdad? Cuando hay programas de oración, y yo creo que no hay nada de malo, claro, en querer estas cosas, pero tal vez tenemos que recordar que el gran deseo de Dios es nuestra salvación, nuestra Amén. Santificación, y a veces voy a decir algo aquí que es un poquito duro, pesado de escuchar. A veces las pruebas, las dificultades que Dios permite en nuestro camino son las necesarias para lograr esa santificación. Pero ellos tenían todos esos conceptos. Entonces recuerden, ayer hablamos que compararon a Jesús con Moisés y dijeron, no, este es el Moisés, este es el profeta, y hasta allí iba bien, sí. Hasta ahí ellos van aceptando. Pero entonces piden una señal, como dije ayer también, cósmica. El maná tiene que descender. El maná cesó en la víspera, cuando ellos estaban por entrar a la tierra de Canaán. Entonces ellos pensaron, cuando el Mesías venga, el maná volverá a caer, nos va a librar de Roma, nos va a dar de comer todo el tiempo. Porque incluso, ustedes saben, si ellos iban a conquistar el mundo, claro, un ejército necesita comida, provisiones diarias, ¿verdad? Y sanidades. De todas estas cosas. Entonces dijeron ellos, ya tenemos a alguien que va a suplir toda nuestra necesidad, vamos a conquistar el mundo. Y entonces ese fue el deseo que los iluminó en ese momento. Jesús tiene que retirarse porque pues eso podía provocar una revuelta, aparte de que no era conveniente, no era el plan de Dios eso, ni de él. Él tiene que retirarse. Recuerden que estaba la Pascua cerca también, y todo eso pues Roma siempre estaba cuidando que no claro. hubiera ningún tipo de insurrección. Hasta mandaban más soldados de lo acostumbrado ahí a la ciudad de Jerusalén, para que pudieran mantener el control. Aunque este milagro está ocurriendo, ya lo vimos ahí en Galilea, que es bien interesante porque en Juan lo que sucede en las bodas de Caná,
este otro milagro, lo del hijo del centurión, son acciones que se desarrollan en este lugar, aunque la mayoría están situados más bien en Jerusalén y los alrededores. Pero muy bien, regresando a este tema de la importancia de esto, Jesús quería señalar verdades para ellos espirituales mucho más grandes. Y Jesús pasa del alimento físico del maná a enseñarles a ellos grandes lecciones espirituales. Y bastante, justamente me gustaría comenzar con este texto, ya yendo aquí a Juan capítulo 6, verso 25 en adelante. Vamos a destacar los primeros 3 versículos ahí, 25, 26 y 27, y dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y lo interesante es la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y a partir de ahí, pastor, va a haber esta conversación, este diálogo, donde el Señor Jesús va a revelarles algunas cosas, pero parece que no todas las quieren aceptar los judíos que están escuchando. Bueno, realmente es bien impresionante que en esta ocasión, si nosotros desarrollamos todo el texto, recordemos que aquí nos encontramos, al menos lo que hemos visto hasta hoy con Juan, que sucede un milagro y luego hay una gran explicación. El milagro toma unos pocos versículos, sí, pero la explicación toma mucho más. Y entonces, a partir de aquí, de hecho, San Juan capítulo 6 es uno de los pasajes, es uno de los textos más largos del libro de Juan, tiene más de 70 versículos, y allí Jesús nuevamente está enfocándolos a ellos, de lo material a lo espiritual, de lo material a lo espiritual. Y Jesús les está mostrando y les dice a ellos: trabajad no por la comida que perece, sino la comida que permanece para vida eterna. Porque ellos habían hecho la pregunta, bueno, más adelante ellos hacen todavía la pregunta, el versículo 28. Vamos a leer y veamos el versículo 29, porque esto es un tema de justificación por la fe. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, ahí está. Noten que siempre el ser humano, bueno, ¿qué hago? Como Jesús les dijo, trabajen. Entonces, bueno, ok, ¿qué hacemos para ganarnos la salvación? Y Jesús le dice: cree. Esa es la base de la salvación, es la base de la salvación. Pero ellos querían ver algo, querían ver ese maná que caía del cielo, y Jesús le dice: no, yo soy la realidad espiritual. Y aquí hay algo bien importante. Ayer lo mencionaba, que en Deuteronomio 18 Dios había prometido que un profeta se iba a levantar. Ese era definitivamente Jesús el Mesías, que iba a traer todas las bendiciones del pacto, y eso reflejaba su divinidad. Y aquí tenemos que Jesús está cumpliendo eso, pero cuando vamos a Deuteronomio 18 dice: a él oíd. Nunca, no se menciona ahí, porque yo leí el texto, usted lee los versículos 21 y otros versículos ahí de ese mismo capítulo, y dice: escúchenlo, lo que él tiene que decir. O sea que la gente tenía que seguir al Mesías, no por lo que el Mesías hacía, sino por lo que decía. Pero ellos estaban enfocados en el hacer, no en la palabra, no en el mensaje. Porque el mensaje tenía que ver con algo interior, con una transformación interior. Las palabras tenían que entrar a su mente y a su corazón para que ellos pudieran ser transformados. Y aunque Jesús le estaba dando señales de divinidad, de hecho, usted lo mencionó al principio, no pudimos ya entrar en este episodio también, cuando Jesús camina sobre el agua, que justamente después de hacer ese milagro, sí, en la noche ya o en la madrugada, para ir a rescatar a sus discípulos, él va caminando sobre las aguas. Y allá en el Antiguo Testamento, quien domina las aguas, las tormentas, es Dios. Él lo dice la Biblia, él cabalga, dice, sobre, como que fuera, bueno, sobre las aguas, ¿verdad? Lo pone ahí algún poético, el salmista. Vemos en el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel cruzó, el mar se abrió. Jesús está haciendo lo mismo. O sea, él está diciendo: todas las esperanzas que ustedes tenían mesiánicas ya aquí se han cumplido.
pero tristemente ellos no aceptaron las palabras de Jesús, porque no era lo que querían para ese momento. Ya la semana pasada habíamos hablado que cuando las personas rechazan a Jesús, hay varias razones. Juan da alguna de ellas, pero aquí es donde Jesús hace una de las declaraciones maravillosas que encontramos vamos a leer el versículo número 41 para ver esta declaración. Dice acá: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Muy bien, y de ahí en adelante nosotros tenemos esa frase, yo soy. Jesús está mostrando con todo esto que Él es Dios que ha venido para salvar a los hombres. Y pastor, ¿por qué este tema es tan importante para Juan? Porque de hecho, cuando uno está viendo el texto acá, repite varias veces este tema: yo soy el pan de vida, y esto claramente debía de hacerles eco a los judíos, porque esta expresión yo soy es una expresión muy, muy singular en el sentido de como lo entendieron los judíos para ese tiempo, y de hecho como deberíamos entenderlo nosotros. Totalmente, dos palabritas en griego. Siempre recuerdo cuando en el seminario uno aprendió por primera vez, ¿verdad? Ego y mí, yo soy, ego, yo, en griego, y Jesús va a repetir esto, y definitivamente la mente de ellos se fue a Éxodo, ahí en el capítulo 3, creo, donde Dios se le aparece a Moisés, en aquella zarza que está ardiendo y no se consume, y bueno, ahí hay un diálogo porque Dios iba a enviar a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo a través de él, y entonces Moisés le dice: ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Y entonces luego Dios le dice, abreviado, tú di yo soy. Y de ahí en adelante nosotros encontramos que en la Biblia esa designación, cuando la usa Dios, tiene que ver con su divinidad, tiene que ver también con lo que Él hará en el futuro, tiene que ver con esos aspectos. Cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, Él retoma, y aquí Juan lo registra muy claramente, y son 7 veces que encontramos en el libro de Juan, donde Jesús dice continuamente: yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, hay otras declaraciones que tenemos por ahí también: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, y también tenemos la declaración yo soy, solamente como Dios hace. Por ejemplo, Juan 8:48, una de las extraordinarias: antes que Abraham fuese, yo soy, que ahí gramaticalmente hay un error, porque ahí tenía que decir yo era, pero él dice yo soy, hablando nuevamente de su divinidad. Creo, hermano Gerson, que esta lección ha venido en buen momento para ayudarnos a nosotros a creer que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios que ha venido a la tierra a fin de salvarnos a nosotros, y que nuestra salvación depende de la aceptación que nosotros tenemos de ese yo soy. Y sabe que Jesús lo dijo bien claro. Vamos a ir a un texto que tal vez lo vamos a volver a repasar, pero nos adelantamos a San Juan capítulo 8 y el versículo número 24. Y dice acá, San Juan 8:24, de la siguiente manera: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos un mensaje bien solemne para aquellos que no creen que Jesús es el yo soy, o si nosotros mismos no creemos que Él es Dios hecho hombre, que Él tiene las mismas cualidades y atributos de la divinidad, así como las tenía Jehová en el Antiguo Testamento. Si no creemos, Jesús dice que nuestra suerte no va a ser nada buena. Y para finalizar, pastor, esto al parecer no cuajó bien en el tiempo de Jesús. Incluso cuando uno termina de leer el texto, dice que algunos discípulos se fueron porque tenían otra idea. Y quiero conectarlo con una cita, con el final de una cita que aparece en nuestra lección, porque tengo esta pregunta, pastor, que hacer al final. Dice acá que el hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad
y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie, incomprensión y deserción. Y entonces la pregunta, pastor, es ¿cómo podemos evitar quedar atrapados con esas ideas que todo lo que hacen es aferrarnos a este mundo contaminado por el pecado, que al final no estemos dispuestos a aceptar quién es Jesús? Bueno, tristemente, hermano Gerson, a veces nosotros nos quedamos con lo menos, pero es lo que tenemos ahorita y lo que podemos ver, y despreciamos lo que es permanente, lo que es eterno, por lo transitorio, porque parece que nosotros preferimos. Imagínense que una persona viene y le dice, mire, ¿qué quiere usted? ¿Que le dé ahorita $500,000 o dentro de 15 años le doy $2 millones? Uno dice, bueno, y quién sabe si dentro de 15 años no estoy, y qué tal si se arrepiente. Mejor deme ya lo que me va a dar y es suficiente. Creo que a veces nos pasa a nosotros eso con la salvación. Queremos lo inmediato, la satisfacción inmediata de nuestros deseos, de nuestras necesidades, que son válidas, muchas necesidades que tenemos. No estoy diciendo que alguien dice, no, quiero ser millonario, no, quiero lo necesario, ¿verdad? Un carrito, una casa, la familia, salud, esto, lo otro, pasear. Bueno, no parece que es malo. Sin embargo, olvidamos que nosotros no fuimos hechos solo para lo material, fuimos hechos para lo espiritual, y aquí está nuestro gran asunto. Fuimos hechos para lo espiritual. Si Dios no hubiera hecho solo para lo material, este mundo tuviera solo 6 días a la semana. Sí. Pero Dios estableció un día más para estar en comunión con nosotros. Creo que el ser humano ya se dio cuenta, estamos hartos de tanto problema en este mundo, guerra, sufrimiento y dolor, porque está lo material ahí, pero nos damos cuenta que eso no llena el hambre del alma. Y Jesús quiere que aprendamos a ser llenados. Cuando Él se quedó solo, porque prácticamente dice que todos lo dejaron a Él, y Él le preguntó a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro allí, que tiene bastante protagonismo aquí en este Evangelio de Juan, Pedro dice, bueno, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá que cuando nosotros nos toque decidir y lleguen las tentaciones entre Cristo, las cosas de este mundo, digamos, Señor, yo me quedo contigo, porque contigo está la vida eterna. Y esa es la decisión que queremos tomar, y por eso queremos que intercedas por nosotros en oración, pastor, para que el Espíritu Santo nos hable y nos revele si hemos estado demasiado aferrados a las cosas de este mundo y qué cambios necesitamos hacer, pero más que qué cambios, que podamos entregarle nuestro corazón a Jesús, que Él se encargará de hacer los cambios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque podemos confiar en el gran yo soy, aquel que conoce todo aún antes de que suceda y que tiene el mejor interés para nosotros. Ayúdanos a creer, a aceptar, Señor, a reconocer que allí se encuentra nuestra última y única esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.